Hola, mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología y esta es una meditación acerca de las emociones. Primero voy a dar una breve explicación de cómo funcionan las emociones. La anterior meditación que hice en esta serie fue sobre cómo detectar los instintos. Bueno, los instintos están íntimamente relacionados con las emociones, pero mientras que los instintos nos mueven irrevocablemente, las emociones tienen una cualidad menos intensa y tienen más que ver con nuestra memoria, el cómo hemos experimentado nuestra vida y diferentes situaciones en nuestra vida, más allá de nuestra simple configuración biológica que dispara nuestros instintos gracias a un estímulo externo o interno. Las memorias son básicas para la emoción. Es el elemento de agua en astrología. Y la metáfora entre el agua y las emociones es importante porque el agua recuerda. El agua absorbe la información de lo que sea que la toque. Disuelve. Es el solvente universal. Y entonces todo lo que toca trata de separarlo y de dividirlo y de fusionarlo a sus características. La ósmosis, este proceso de tomar un elemento, un químico, una sustancia y pasarla a través de membranas, este proceso de la difusión, donde se toma este elemento y se disuelve en todas las partes del agua. No hay ninguna parte del agua que después de un cierto tiempo no llegue a contener una igual medida de ese elemento, de ese químico, de esa sustancia. Y de igual forma, el agua absorbe la energía a nivel cuántico. Estos son los experimentos de Masaru Emoto, donde pone un frasco con agua y le etiqueta o le pega con cinta scotch una imagen positiva o negativa, una palabra escrita positiva o negativa emocionalmente, y luego genera cristales de hielo de cada uno de los recipientes y hay una correlación entre la forma en que adopta ese cristal y el concepto. Y diríamos, ¿por qué las palabras van a afectar al agua? Bueno, no son las palabras, son las personas que le damos el valor a las palabras. Es la frecuencia a nivel cuántico asociada a esas palabras. Y así funciona la memoria. Es un receptáculo que guarda experiencias, que guarda memorias, que están compuestas por los sentidos, tanto externos como internos, situaciones fisiológicas y los recuerdos de los instintos. Tenemos las 6 emociones básicas, que son sorpresa, miedo, alegría, tristeza, ira y asco. Y cada una de estas emociones es una historia. Es una historia entre nuestro cuerpo, nuestras experiencias, nuestras vivencias y lo que recordamos. Entonces, hay sorpresa cuando no esperamos algo.
Y para poder esperar algo o no esperarlo, pues tendríamos que tener ya una idea de lo que es esperable. Habla de nuestra historia y esa sorpresa focaliza nuestra atención. El miedo se dispara cuando algo nos recuerda situaciones peligrosas, dolorosas, asociadas a el daño, la muerte o la pérdida. Y tuvimos que haber vivido una de esas circunstancias para poder tener miedo. Una persona que no tiene experiencias no tiene miedo. La alegría nos trae también otra vez esa orientación hacia el futuro, pero esta vez con la seguridad de que viene algo positivo, algo placentero, algo que imaginamos o sentimos que nos va a traer bienestar. La tristeza identifica una situación, una cosa, persona, idea, con la promesa de que algo se ha perdido, se va a perder de forma irrevocable, que no vamos a poder escapar al dolor, que no tiene solución. Todo esto, claro, como todas las emociones desde nuestras experiencias pasadas. La ira viene cuando sabemos que tenemos que defendernos y es el punto opuesto al miedo, porque el miedo implica una situación donde no podemos defendernos necesariamente o donde hay riesgo de muerte o daño, pero la ira supone una posibilidad de éxito, una posibilidad de defendernos y de por medio de ya sea la violencia física o violencia de algún otro tipo, verbal, intelectual o de todos los tipos que hay, alejar a eso que nos lastima. Cuando no hay posibilidad de defendernos, la emoción que se siente es el miedo. Cuando imaginamos, al menos en nuestra imaginación, que hay una posibilidad de defendernos, surge la ira. Y luego el asco, ese sentimiento de que algo no pertenece a mí y que tiene que ser expulsado de mi presencia, de mi cuerpo, de mi nariz, de mi boca, de donde sea, de mis ideas, de mis emociones. El asco es un rechazo, también es un rechazo como el de la ira, pero mientras que la ira asume que hay intención de lastimarnos, en el asco no necesariamente. Se puede sentir que es una sustancia que no tiene voluntad, una persona que no sabe lo que está haciendo, etc. Es más una respuesta ante situaciones que no incluyen la conciencia. Y es la opuesta a la alegría, donde la alegría queremos atraer cosas a nosotros, personas, ideas, emociones, experiencias. El asco es el opuesto, lo repelemos. Entonces también la sorpresa es de cierta forma opuesta a la tristeza, porque la sorpresa implica un futuro emocionante y desconocido, un futuro que puede posiblemente o muy probablemente ser positivo, mientras la tristeza implica un futuro que muy posiblemente o probablemente va a ser doloroso o dañino, pero con un cierto nivel de desconocimiento ambos. Entonces, estas son las emociones básicas y hay que saber que mientras las emociones, así como los instintos, no son negociables, es decir, yo no puedo escoger enojarme o escoger no enojarme, así como
no puedo escoger tener hambre o escoger no tener hambre o escoger respirar o no respirar. Bueno, las emociones tampoco son opcionales ni negociables. Lo que sí podemos hacer con las emociones es trabajar el cómo respondemos cuando las vivimos. Y podemos tener una emoción y al mismo tiempo no creer en esa emoción, porque la emoción implica un juicio. Esto es bueno, esto es malo, esto va a ser positivo, esto va a ser negativo, esto es deseable o indeseable. Esto me hace daño, no me hace daño. Puedo defenderme, no me puedo defender. Esos juicios no son juicios racionales. No es algo que razoné, vi mis posibilidades con conocimiento de causa y entonces dije, debo de sentir esta emoción. No, es automática. Es automática y nos recuerda algún instinto que nos protege, ¿sí? Y puede desencadenar a los instintos. Cuando pasa de la emoción al instinto, ya es imposible detener ese movimiento del cuerpo. Lo podemos dirigir por algún otro lugar, lo podemos redireccionar, pero no podemos eliminarlo. Por ejemplo, si me enojo y entra el estado del instinto de lucha o fuga, pues voy a tener que golpear algo. Tal vez no voy a golpear a esta persona si me doy cuenta que no me quería hacer daño, pero voy a golpear una almohada o algo. Tiene que salir esa energía por algún lado, porque si me la trago me enfermo. Igual las emociones, cuando no reaccionamos ante ellas, nos enferman. Pero ¿de qué forma vamos a reaccionar ante ellas? ¿De forma consciente? Sabiendo si este juicio automático que hacen las emociones acerca de la situación, persona, idea, memoria, lo que sea que exista, ¿es verdaderamente un juicio correcto o es simplemente como aprendí a asociarlo en la infancia o en alguna parte de mi vida? Y especialmente voy a actuar en base a esas emociones creyéndoles, es decir, si tengo tristeza voy a caer en una desesperación intensa y creer que mi muerte está cerca o que nunca voy a tener la satisfacción de algún instinto que se me ve negado, o voy a cuestionar si realmente esa situación es tan terrible, si realmente es tan desesperanzada, si realmente no tengo ni tendré nunca acceso a esa necesidad. Bueno, pues generalmente a veces basta con solamente esperar para que uno se desactive esa emoción, la que sea, y eso sirve a veces cuando nuestros pensamientos no están reactivando nuestras emociones o el medio ambiente externo no está reactivando nuestras emociones, picándonos los botones, por así decirlo. Pero cuando no podemos descontinuar eso que nos dispara las emociones, pues entonces tenemos que actuarlas de alguna forma. ¿Y de qué forma? Siempre la mejor forma es sí para proteger nuestra vida cuando es realmente necesario. Sí para lograr obtener nuestras necesidades humanas cuando no nos causa mayor problema o dificultad la forma en que lo hacemos. Pero también para descubrir, especialmente cuando no es verídica, digamos, la información que nos da la emoción, cuando no es cierto que tengo que tener miedo, cuando no es cierto que debo estar alegre porque esto no es en realidad algo que me va a traer bienestar, cuando no me debería de sorprender porque ya lo vi 1000 veces, cuando realmente esta tristeza no es correcta. ¿Por qué? Porque el que se muera esta persona significa que ya nos va a sufrir y además si entiendo a profundidad mi duelo, voy a darme cuenta que este es un estado temporal y que voy a volver a sentirme completo, completa, haciendo los procesos mentales necesarios.
o con la ira que no tengo que explotar porque realmente aquí no se me está atacando y es solamente mi percepción, o solamente que en el pasado me atacaron bajo esa circunstancia, pero tal vez en esta no significa lo mismo, ¿sí? Y el asco tal vez cuando se identifica naturalmente las cosas ácidas con las cosas podridas, como muchos niños hacen al principio, después puedo comer un pepinillo y darme cuenta que no nada más no me hace mal, sino que tal vez hasta es bueno para mi intestino. O sea, las emociones también nos engañan. Nos engañan porque no dependen de que algo sea cierto o no sea cierto. Dependen de que hayamos vivido una serie de circunstancias que nos programaron de esa forma esas emociones. Entonces, las emociones necesariamente implican ese juicio. Y si yo me voy con ese juicio sin utilizar una conciencia más elevada para darme cuenta si ese juicio es correcto o no, si sigue siendo válido ese pensamiento, esa forma de pensar o esa forma de sentir o no, pues simplemente voy a creerle a lo que me dice, sin palabras, claro, la emoción, y voy a actuar en torno a esa emoción. Y me va a controlar, tanto como nos pueden controlar los instintos cuando no sabemos si son genuinos, verídicos, necesarios, o simplemente son un momento de disparado, espurio de ese instinto. Entonces, utilizamos la conciencia superior, utilizamos la autoobservación para poder entender las emociones, pero cuando está ahí una emoción y no es la que corresponde a lo que realmente está pasando en el presente, sino que corresponde a algo que me pasó en el pasado, pero que ya no es válido, que ya no necesariamente ese es el caso, entonces, ¿qué hago con esta emoción? ¿Me la aguanto? No, porque me enfermo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde primero es bien importante detectar qué emoción es la que tengo, porque muchas veces pueden venir varias al mismo tiempo. Y entonces, cuando la gente dice es que no siento nada, bueno, eso es imposible. Siempre tenemos alguna emoción activa, porque es parte de nuestra fisiología, es parte de nuestro cuerpo. Tendríamos que no tener cuerpo para no tener emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aún la más profunda paz nos muestra al menos algunos retazos, algunos trazos sutiles de alguna emoción. Y entonces podemos analizar la historia de esa emoción, podemos darnos cuenta de cuándo sentimos esto de la misma forma en situaciones anteriores, cuando está ese nudo emocional donde parece que no sentimos nada, pues podemos sentarnos a percibir más precisamente, con paciencia, aquello que se siente en el cuerpo, porque las emociones se sienten en el cuerpo, no son un fenómeno puramente mental, sino que inicia en el cuerpo, y vamos detectando las diferentes emociones que están chocando mutuamente, que se están aparentemente neutralizando, pero ¿se neutralizan? No. Simplemente están al mismo tiempo y se da esta disonancia, en este caso no es cognitiva, es emocional, donde tenemos varias emociones al mismo tiempo que parecen cancelarse y nos dejan en un estado de depresión, de inactividad, de letargo, de falta de motivación, etc. También las emociones tienen que ver con los neurotransmisores. Entonces, esta meditación para detectar la emoción que tenemos nos puede ayudar a, uno, ser pacientes ante un estímulo físico en nuestro cuerpo que puede ser incómodo, sostenerlo por mucho tiempo, pero que cuando está ahí, aunque queremos ignorarlo, nos está diciendo algo. Ya sea nos está diciendo que hay un proceso mental y corporal que necesitamos cambiar para que sea
esté de acuerdo con la realidad, y a veces eso requiere sanación psicológica, espiritual, emocional, o si tenemos que responder a esa emoción porque nos está diciendo la verdad sobre cómo son las cosas y nos lleva a movernos. La emoción, como dicen en inglés, es energía en movimiento. Tenemos que poner la energía en movimiento, ya sea mental o física. ¿Para qué? Para resolver ese estado de estrés que nos presenta la emoción. El miedo para correr, la sorpresa para investigar, la alegría para traer hacia nosotros, la tristeza para sacar las emociones o sacar una forma de pensar o de sentir o de ver el mundo, la ira para defendernos, el asco para quitarnos una parte de nuestro pensamiento, emociones, alguna cosa, algún alimento, alguna sustancia que nos está haciendo daño. Y entonces, tomando eso en cuenta, podemos empezar la meditación cerrando los ojos. Y esta es especialmente útil cuando sentimos que no sentimos nada, o sea, creemos que no sentimos nada, o cuando tenemos una emoción confusa, ¿sí? Entonces, esta es la meditación para detectar las emociones o identificarlas. Entonces, cerramos los ojos. Y vamos a tratar de estar en un lugar silencioso. Vamos a respirar exclusivamente por la nariz. Y si la tienes tapada, ve a destaparla. Si es difícil de destapar, es muy importante destapar la nariz para poder identificar las emociones y volver a tomar control de nuestro sistema. Entonces, asumiendo que tenemos al menos una nariz algo despejada, respiramos por la nariz nada más, tratando de respirar lo más lento posible. Lo más lento que nos permita nuestro corazón y un poquito más, porque estamos tratando de tranquilizar al cuerpo, al corazón, que nos dé un poquito de espacio metabólico, de energía para poder utilizar una parte de nuestro cerebro, una parte de nuestra mente. Es el lóbulo frontal del cerebro, es nuestra conciencia superior, para poder soltar todo pensamiento que nos viene compulsivamente en este momento, para poder no salir corriendo, no tener que estar moviendo las manos, los dedos, los pies, no tener que estar fumando, no tener que estar bebiendo, lo que sea. Soltar toda acción. Y tal vez estamos en este momento en una emoción difícil que nos quiere hacer creer que el mundo está por acabarse, nuestra vida está por acabarse, o tal vez si no tomamos acción vamos a perder una gran oportunidad, lo que sea. Vamos a trabajar esa paciencia para poder activar la autoobservación en este momento. Y empieza por decirle mentalmente a las voces en tu cabeza que no, ahorita no voy a hacerte caso, no, ahorita no voy a pensar nada, no, ahorita no tengo que hacer nada, no, ahorita no tengo que escapar, no, ahorita no tengo que obtener esa cosa, persona, situación, resultado. Ahorita solamente voy a estar sentada, sentado. Voy a respirar y voy a ralentizar, a hacer lo más lento posible el pensamiento en mi mente. Como un goteo
lento, lento, no un escopetazo de palabras, sino un goteo lento que me dé oportunidad de observar de dónde viene esta palabra y la que sigue, la que sigue, que me está moviendo las emociones. Y entonces empiezan a venir un poco más lento los movimientos de mis emociones en mi cuerpo. Empiezan a percibirse pequeñas diferencias entre un momento y otro. Y si estaba completamente embotado el sentimiento, como un ruido sordo emocional, empieza a calmarse ese estrés. Voy a resistir el deseo de quedar dormida o dormido. Y voy a identificar lo que siente mi cuerpo sin sentir culpa, vergüenza, pena, sin tomar en cuenta las cosas que siempre he pensado sobre mis emociones, sin creer que algo es posible o imposible, sin saber qué emoción se supone que debería de estar sintiendo. Suelto todos los juicios. Y entonces, como en una hoja en blanco, sin ningún juicio, sin ninguna intención de saber por qué, siento que mi cuerpo quiere investigar algo y está emocionado. En ese caso es sorpresa. O quiere escapar y siente dolor en alguna parte de mi cuerpo que parece que viene de algún lado, interno o externo, y que me va a atrapar, me va a lastimar. En ese caso siento miedo. O me pregunto si lo que siente mi cuerpo es un deseo de sentirme bien y que algo me está haciendo sentir bien y quiero más. ¿Cómo se siente mi cuerpo con eso? Es alegría. Y si acaso siento que no me quiero mover, que quiero quedarme dormida, dormido,
que me duele algo y no puedo quitarme ese dolor. Siento que algo se me quitó, algo se me arrancó, perdí algo. Entonces es tristeza lo que siento. Y va con ese estómago apretado. Si, por otro lado, estoy sintiendo los músculos apretados, la cabeza rápida y caliente, muy poca concentración para pensar y unas ganas de romper, agredir, eliminar algo, unas ganas de explotar, es ira lo que siento. Y si siento que hay algo que no me pertenece, que no es parte de mí, que es una idea, una emoción, una sustancia, un cuerpo extraño que está cerca o dentro de mi cuerpo, cerca o dentro de mis emociones, de mi mente. Entonces lo que siento es asco. Me lo quiero quitar de encima. Es posible que sienta varias de estas descripciones al mismo tiempo, pero hay una que siento más fuerte que las demás, aunque sea por muy poco. Y entonces puedo darme cuenta, en ese caso, de que hay emociones activadas al mismo tiempo y mi cuerpo no sabe qué hacer con ellas. Pero al empezar a identificar la más potente, puedo después separarla en mi percepción de mi cuerpo de la siguiente más potente, y así hasta que haya acabado de describir todas las emociones que mi cuerpo está tratando de actuar, de sentir. Y entonces puedo, después de haberlas nombrado, ya darle espacio a la mente racional en un momento después de esta meditación para poder empezar a observar con mi mente por qué esta circunstancia, esta persona, esta situación me disparó esta respuesta emocional de mi cuerpo. Y entonces podemos abrir los ojos y si tienen un papel pueden escribir esas emociones y luego una por una ir haciendo otro proceso que es el entender por qué está ahí cada una de esas emociones. Pero eso es para otro video en otro momento. Que tengan un excelente día y espero que les haya servido
esta explicación y esta meditación para poder entender un poco mejor cómo identificar sus propias emociones, a pesar de lo que quiera decir la mente racional o las demás personas. Hasta luego.